Hey, nosotros somos Cross Platform Media, yo soy Alfredo. Y yo, Luis. Y esta ocasión vamos a estar haciendo como que una antesala a lo que es E3 2019. El año pasado le dedicamos bastante tiempo a lo que fue las predicciones o por lo menos a mirar lo que había ocurrido en el año anterior en E3. Pero en esta ocasión pues el tiempo como que ha pasado demasiado rápido y de repente estamos en el próximo E3. Así que vamos a hacer más como una vista a lo que puede ocurrir en esta semana que viene en las conferencias o en las presentaciones de las diferentes compañías. En esta ocasión vamos a estar dándole un vistazo a lo que es Microsoft, Xbox específicamente. Así que vamos a comenzar pues con lo que es algunas de nuestras predicciones, o algunas no son ni tanto predicciones porque ahora mucho se anuncia previo al evento como para que las personas se vayan preparando o por lo menos los reporteros, etcétera. Pero obviamente este caso, en este año es uno bien clave para Microsoft porque se espera muy probablemente la introducción de lo que sean las consolas de la próxima generación. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre lo que puede ocurrirse con esa presentación de lo que es las nuevas consolas específicamente? Sí, yo esperaría al menos que lo mencionen, quizá no tanto dar los detalles completos y la información de las especificaciones, pero sí al menos una mención de un plan general de lo que ellos esperan hacer. Como tú mencionaste, este es un año crucial para Microsoft. Ya Sony ha dado algunos detalles del PlayStation próximo, que no se sabe el nombre oficial, pero esperamos que va a ser PlayStation 5. Además de toda la situación con los juegos exclusivos de ellos, que verdad está esto de que Microsoft no tiene juegos y toda esa cosa. El E3 del año pasado no fue uno de los más fuertes para ellos. Tuvimos algunos anuncios que terminaron siendo pues normales, nada al nivel de Sony o el mismo Nintendo. Fueron juegos decentes, pero nada que fue al nivel de Halo, Gears of War. Este, Sí, yo creo porque todavía estaban en el proceso de transición, vamos a decir, no transición, pero en el proceso de búsqueda de una identidad, por decir así. Yo creo que mucho de las pasadas generaciones se ha ido o se perdió en la pasada generación, quizás perdieron un poquito de identidad de lo que es Xbox, porque originalmente cuando lanzó el Xbox original tenía como que su propia identidad y tenía sus propios títulos exclusivos, etcétera. Pero cuando pasó ya más a la época de Xbox 360, como muchos fueron los terceros desarrolladores, mucho del éxito de eso de la consola fue debido a ellos, pues como que pues se perdió un poquito de la identidad de qué son los títulos de Xbox en sí, mm, exclusivos. Y pues parece que se encontraron un poquito desprevenidos al lanzar el Xbox One en sí. Y ahora es que están entonces moviéndose hacia el futuro, adquiriendo estudios específicamente para desarrollar el título exclusivo y específicamente también como que dándole más énfasis quizás de nuevo a lo que es Halo y Gears, que quizás perdieron un poquito de su atractivo también, con algunas pues con las constantes entregas que tenían, que eran más consecutivas. Por el momento han tomado como un poquito más de tiempo quizás para traernos. Esperamos que algo nuevo respecto a sí. esas franquicias. Ahora también Microsoft está en un periodo que está haciendo una transición, yo diría más a ser un proveedor de servicios más que de hardware. Con todo esto del Game Pass, lo que viene ahora el xCloud y todas esas tecnologías. Y con el lanzamiento del Xbox One X también quizás se enfocaron demasiado en eso y perdieron un poco el enfoque en los juegos, que siempre va a ser lo esencial. Si puedes tener la consola más poderosa, pero si no tienes buenos juegos, pues no va a ser nada.
Y sí, eso, ese es el punto bien importante porque entonces volviendo al tema en sí de que comenzamos con las consolas, nuevas consolas, pues lo que se espera quizás es que ya nosotros comentamos en algunos vídeos anteriores, de lo que se espera es quizás que presenten varias opciones de consolas que las personas puedan adquirir, una quizás que ofrezca pues todas las funciones que, que que ellos quieran ofrecerle al público, pero otra versión quizás más económica que se enfoque en lo que es los servicios, jugar a través de la adquisición de lo que es Game Pass, etcétera, y como mencionaste, la nube. Um, Muy específicamente porque ahora ya hemos comenzado a ver el movimiento de Game Pass más allá de también de Xbox en sí. Esta misma semana se anunció que iba a llegar a PC y aunque ya se conocía, pero se anunció más específicamente y se ha rumorado que va a llegar a otras plataformas, incluyendo móviles y hasta Nintendo Switch se ha mencionado. Así que definitivamente se ha visto como que ese cambio, ese giro a esa nueva dirección y yo diría que les conviene porque los diferencia y les da oportunidad ya que están adquiriendo estudios, de enfocarse en crear software y hacer dinero a través del software en vez de tanto a través de simplemente la consola. Mm. Ah, Um, Pasando entonces, ¿algún otro comentario en sí sobre los posibles anuncios sobre la nueva consola? Mm, No, realmente yo estoy de acuerdo contigo. Va a haber más de un modelo, y probablemente el recién lanzado Xbox Digital Edition es una prueba para ver si una consola así que sea solamente digital, quizá con menos poder, que sea enfocada en lo del xCloud, pues a ver si puede sobrevivir en el mercado. Así que hay que ver cuánto enfoque le van a dar a eso de la nube. Sí, pero lo que estoy curioso es cuánto enfoque le van a dar en sí a nuevas consolas, si es muy temprano o si quieren adelantarse pues a lo que es Sony PlayStation y anunciar un poco más de detalles más concretos de lo que quizás conocemos de lo que va a ser el próximo PlayStation, que aunque muchas personas esperaban que quizás la nueva generación comenzara más cerca de este año. Parece que va a estar un poquito más atrasada de lo que se esperaba y, y se espera un poquito para más como el 2020, ¿verdad? Sí, Así que por el momento, pues sí. Ay, mínimo verano o finales de 2020 yo diría. eso es lo que más me tiene curioso en cuanto a lo que es la nueva consola o las nuevas consolas. Pasando a lo que es entonces los juegos, uno de los anuncios que se realizó de antemano es que Spencer, creo, si no me equivoco, a través de Twitter, compartió de que ya habían hecho el ensayo Sí. y que el ensayo incluía 14, al menos 14 títulos de los estudios de Xbox. Así que eso me imagino que se refiere a los títulos desarrollados internamente ah, por estudios adquiridos recientemente o que ya anteriormente son propiedad de Microsoft. Ah, Uno de ellos, estamos viendo en pantalla, uno de ellos puede ser Outer Worlds. Ahora, digo, esto es Ori. Ok, Esto es me Ori, sí. equivoqué. Um, pues Ori es uno de esos títulos. También, obviamente, ya estos son títulos que ya llevan anunciados por un tiempito, por ejemplo, Ori. El año pasado también se anunció lo que fue Halo y Gears, pero ya esos son pues, franquicias más claves en lo que es Xbox. ¿Qué te tiene más emocionado de esos títulos que ya conocemos? Mm. Sí, hablando de Halo y Gears, realmente los dos, a mí me gustó mucho lo que hicieron con Gears 4. Ahora pues tenemos el nuevo desarrollador de Coalition, que aunque tiene personas claves de la franquicia original, pues muchas son personas nuevas. Y pues
para mí me probaron que tienen la habilidad de no solo hacer un buen juego de Gears, sino llevarlo un poco más allá de lo que se había hecho anteriormente. En cuanto al gameplay, en cuanto a la historia, me gustó mucho lo que hicieron y el pequeño trailer que enseñaron el año pasado, pues se ve que van a continuar en esa línea. Y Halo, pues Halo es Halo. Esa es una de mis franquicias favoritas. Y a pesar de que Halo 5 ha tenido muchas críticas, en cierta manera, pues a mí también me gustó lo que hicieron. En cuanto al multiplayer, me gustó que lo hicieron más rápido y aunque a muchas personas no les gustó porque dicen que lo hicieron más Call of Duty, a mí me gusta más ese estilo rápido y cuando vuelvo a jugar los Halos anteriores lo siento demasiado lento. Así que los dos realmente estoy emocionado. Ah, una cosa que como tú mencionaste al principio es que muchos de estos títulos fueron presentados el año pasado. Sabes que en realidad la presentación del año pasado inicialmente fue un poquito sorprendente porque tuvieron bastante contenido, pero resultó a que ninguno de casi muy pocos de esos títulos en realidad fueron lanzados durante el año pasado. Así que estamos volviendo a ver todos estos títulos nuevamente. Eso es una repetición un poco sobre muchos de esos anuncios que se realizaron. Pero para aquella época me recuerdo que en la discusión habíamos tocado ese punto mismo que también te habían agradado ciertos elementos de lo que habían hecho anteriormente. Pero yo te había preguntado en aquel momento y te vuelvo a preguntar sobre um, qué en sí, a qué modo nuevo o qué elemento nuevo tú piensas que pueden tener estos títulos que te emocionaría más, pues o quizás emocionaría más a otras personas a adquirirlo. Sí, buena pregunta. Yo no me enfoco tanto. Después que el multiplayer tenga lo básico, yo no soy así. Yo soy un jugador casual de estos juegos. Así que después que tenga los modos básicos y Historia, que tenga una buena historia, sí, etcétera. a mí me gusta más los modos de historia. Este, así que yo entiendo que para el público que tiene ahora, que es algo que estamos hablando quizá ahorita fuera de cámara, con esto de los juegos ahora, Battle Royale y todo eso, pues quizá deban hacer, no necesariamente hacer Halo y Gears Battle Royale, pero hacer algunos movimientos para agradar a ese público. Ahorita yo estaba mencionando que hay una generación ahora que está jugando estos juegos que no conoce lo que había antes, Quake, Halo original y todas esas cosas que quizás este tipo de juego que es un poco más clásico no le agrada tanto. No sé. Algo que se pueda hacer con alguna evolución, alguno de los modos anteriores, que como Horde o algo así que pueda, que tú veas posible. O ya están muy atados a lo que han hecho, ya habían hecho tantos avances que ya no ves alguna o No nuevas necesariamente, opciones. por lo menos Halo, como dije, Halo 5 hicieron algunos cambios que eh, quizá para alguna gente fueron chocantes porque dicen, esto no es Halo. Y ellos tuvieron la idea de decir, mira, vamos a tratar de hacer algo diferente y ver cómo cae. Quizás según el feedback que dio las personas, pues vuelvan a hacerlo un poco más clásico, no sé. Pero yo creo que ellos tienen la capacidad de sorprender. Gears, no sé, porque Gears 4 fue bastante manteniendo la línea de los juegos anteriores. Pero como dije, en cuanto a la historia y otras cosas, pues sí añadieron elementos nuevos. En el trailer se ve armas nuevas y cosas nuevas. No sé, hay que ver qué tienen ellos en mente. So, también ya mencionamos entonces, ok, estas son las franquicias ya conocidas, son un poquito más seguras el resultado de ellas y eso, ya tienen historia y ya tienen
una fanaticada pues que la sigue. Sin embargo, pues tenemos muchos otros títulos porque por llenar en esa lista de los 14. Ya vimos un poquito de Ori and the Will of the Wisps, que es la continuación de lo que fue Ori and the Blind Forest. Uh, que eso es un título independiente, ya más independiente obviamente, pero es exclusivo. Pero el año pasado también vimos el anuncio de lo que fue la adquisición de varios estudios, y más adelante durante el año también se hicieron otros anuncios sobre otros estudios adicionales que fueron adquiridos por Microsoft en aquel momento. Y pues muchos de estos ya hay uno de ellos que ya ha presentado, ya lo mencioné, el título de Outer Worlds. Ya vimos ese título que fue anunciado durante los Game Awards. Y este es, como vimos en la pantalla, Obsidian, que fue Obsidian Entertainment, que fue adquirido por Microsoft. Este creo que aún va a ser lanzado en multiplataforma, pero me imagino que va a ser diseñado alrededor, obviamente, de principalmente Xbox. Sí. Yo no tengo mucho conocimiento de la compañía y los juegos anteriores, pero sé que Ellos han trabajado en algunos de los Fallout, etcétera. Eran ellos. sí, que son para los Y PC este título, gamers. obviamente, es un poquito de utilizando esa fórmula. Sí. Y para los PC gamers son una compañía bien conocida, bien querida, así que en ese sentido fue una buena adquisición por Microsoft. Pero al ser una compañía primordialmente de PC, hay que ver entonces cómo el juego va a... Obviamente ellos lo van a lanzar en PC, porque ellos también tienen un enfoque en PC siendo los creadores de Windows, pero... Sí, pero este título en específico, tú sabes que está utilizando la fórmula un poquito de Fallout mismo, y pues eso ya es inmediatamente atractivo para un montón de personas. Sí. Um, el otro estudio que también es bastante reconocido es Ninja Theory. Uh, Obviamente también ese es el título anterior, ya a pesar de que ya habían sido adquiridos por Microsoft, también fue lanzado en diferentes plataformas. Um, el título anterior fue Sensual Sacrifice, que es Hellblade, Sensual Senua Sacrifice. Sacrifice. Sí. So, ¿qué tú crees qué tú esperas de ellos? ¿Algún título de este estilo o algo nuevo? Es difícil decir porque Ninja Theory siempre ha hecho cosas diferentes. Sí. Yo lo voy siguiendo desde el primer juego. Heavenly Sword no jugué mucho. Pero el primero entiendo que jugué de ellos fue Enslaved. Y después de Enslaved pasaron a DMC. Y de DMC pasaron a Hellblade. Obviamente DMC pues es una franquicia que no es de ellos. Así que ahí pues estaban atados a la colaboración con Capcom. Pero cada vez ellos han hecho algo diferente. Nadie se esperaba este juego de Hellblade. Es un juego independiente con tendencias, como dicen, AAA, AAA. Fue un juego que impactó no solo críticamente, sino comercialmente. Así que no sé si van a mantener esa misma línea por el éxito que tuvieron o van a hacer algo totalmente Yo creo que en diferente. parte sí, porque si no recuerdo bien, una de las expresiones que habían hecho anteriormente es que querían mantener su espíritu independiente y que quizás por esa razón no iban a ser adquiridos, pero de todas formas vendieron la compañía a Microsoft. Pero yo creo que parte del acuerdo fue eso mismo, Ujú. que les dieran la libertad de hacer su propio, pues, de seguir su propia dirección y su propia visión. No necesariamente utilizar alguna propiedad de Microsoft, etcétera. Sí, porque los juegos anteriores de ellos críticamente habían sido bien aceptados, pero no fueron no vendieron tan bien. Sí, en Slave especialmente yo creo que fue más extraño todavía, porque yo creo que ni críticamente inicialmente Mm, recibió, y después fue cambiando la opinión de muchas personas. Pero ajá, es más como que un cult classic. sí, y ellos pues tuvieron
creo que si Hellblade no le funcionaba, pues iban hasta cerrar por la cuestión económica. Y ahora que pueden hacer básicamente lo que quieren y con el budget de Microsoft, pues tienen el potencial de impresionar. Pasando a otro estudio, entonces está Playground Games, que obviamente es más conocido por ser el desarrollador de muchos de los títulos de Forza, específicamente Horizon o el Forza. Entiendo que Horizon. Ellos eran, porque son dos estudios diferentes. El otro es Turn 10, que es el de. Sí. Sí. Um, y pues, pero a pesar de que ellos se enfocaron anteriormente mayormente en Horizon, pues los rumores son de que van a trabajar posiblemente en volver a traer de vuelta. ¿Cuál era la franquicia? Fable. Fable. Um, Fable desafortunadamente como que, no sé, por diferentes razones en aquel momento como que hubo un poquito de fatiga en lo que fue Fable y como que fue decayendo un poquito las impresiones de los jugadores, pero pues hay que ver si lo vuelven a traer, ya que no la hemos visto en su forma tradicional al menos, no la habíamos visto desde hace par de generaciones, ¿no? Sí. Y pues sería interesante ver qué pueden hacer ahora y en el presente. Fable fue un juego que al público yo entiendo que le gustó, pero famosamente su creador vendía unos juegos demasiado que cuando salían no eran ni la mitad de lo que él prometía. Y creo que quizás eso fue parte de lo que dañó la reputación de esa serie. Sí, y después que rehusaban muchos de los assets, sí, del arte y de todo. So que, pues, para sacar la secuela, en la secuela seguían reutilizando muchos elementos que en ocasiones no es tan negativo si lo disfrazan de alguna otra forma, pero cuando es más un poquito más directamente y obvio, pues incomoda un poco. Sí, yo entiendo que el proyecto de Fable Legends que en algún momento iba a salir, También. todavía eso era con el desarrollador original, con Lionhead, que quizá ahí todavía estaba envuelto Peter Molyneux, que es el creador, y quizá ese juego no se lanzó por los problemas ahí creativos. Quizá ahora al ser una compañía nueva con la reputación de Playground, pues puede ser que sea un reboot de esto exitoso. Sí, yo diría que, ajá, por lo menos tiene talento nuevo, que no está necesariamente atado a lo que era y pues puede darle un giro nuevo Mm. a lo que es la fórmula en sí. Y es una buena oportunidad para ellos también, porque ellos siempre se han definido por los juegos de carrera. Antes de Forza, ellos trabajaban en Project Gotham Racing, que es del Dreamcast. Bueno, originalmente era una serie de Dreamcast y después pasó a Xbox. Así que llevan muchos años trabajando en juegos de carrera. Sí. Um, Hay un par de otros estudios que pues vamos a mencionar brevemente, que pues posiblemente veamos, aunque sea al inicio de sus proyectos, si es que están disponibles ya para ver. Y uno de ellos son Dead Labs, que son los desarrolladores de State of Decay. Inside Entertainment, que son desarrolladores de juegos de PC, especialmente algunos RPGs, etcétera. Um, Compulsion Games, que son los desarrolladores que más recientemente de We Happy Few. Y pues por el momento yo creo que esos son los estudios así que completan la lista de los estudios adquiridos recientemente por Microsoft. Sin embargo, pues hay otros títulos ah, que están pues ya anunciados. Uno de ellos pues no es un título específicamente, pero es contenido adicional. Se trata de Cuphead. El año pasado vimos lo que fue el anuncio de lo que es el contenido descargable, que pues no lo hemos visto todavía. Aunque famosamente el título de por sí tuvo un tiempo de desarrollo extenso.
un ciclo de desarrollo extenso, pero obviamente por pues, la animación, todo es animado a mano, etcétera, y es un proceso complicado. Sí. Pero obviamente también hay que mencionar que Cuphead fue publicado en Nintendo Switch, que también es una sorpresa, y podemos traer a discusión también lo que es el posible, pues, posible expansión de Microsoft hacia otras plataformas también, a publicar sus títulos, Ujú. que de por sí lo están haciendo indirectamente ya con algunos de esos títulos que mencionamos, como Outer Worlds, etcétera, ya que pues son estudios adquiridos y pues proyectos que no necesariamente son de la marca de Xbox, pero son su propiedad. Así que piensa, también vimos ahorita Ori, que también se rumora que puede ser publicado en Nintendo Switch. Así que, ¿qué piensas de ese aspecto del negocio de Microsoft? Es algo interesante, como yo mencioné ahorita, se está viendo Microsoft moviéndose más a ser un proveedor de servicios que enfocándose en una consola específica. Ellos mismos, su mensaje, ellos han empujado mucho esta cuestión del crossplay, de jugar en diferentes plataformas. Si tú estás en Xbox y tu amigo en PlayStation y el otro en Switch, que puedan jugar todos juntos. Este, y esta cuestión ya vimos Cuphead, que es un juego de ellos lanzado en Switch. Técnicamente Cuphead, eh, como originalmente fue hecho antes de que ellos fueran parte de Microsoft, fue publicado por la compañía Studio MDHD, pero básicamente yo creo que Studio MDHD ahora es de Microsoft. So, eh, es un aspecto interesante. No sale como que es publicado por Microsoft, pero pues Sí, pero obviamente parte del acuerdo, los acuerdos tenían que estar envueltos en el proceso de negociación. sí. Y pues ellos han estado haciendo movidas desde hace un tiempo, dirigiéndose por ese lado. Así que no me extrañaría que hayan más títulos lanzados eventualmente. Y tecnológicamente, el rumor de que Game Pass va a ser lanzado en Switch es posible. Ahí entonces entra el aspecto de Nintendo si lo va a permitir en su consola. Porque eso trae otras cosas además del aspecto tecnológico. Sí, ajá. Y pues adicionalmente, pues también vimos otros títulos. Ya hemos visto en par de ocasiones hemos visto este título que es exclusivo para Xbox, pero no es desarrollador necesariamente. Es un desarrollador independiente. Y es Tunic, que es un título inspirado en como The Legend of Zelda clásico, pero pues con un protagonista, un gato es de protagonista. Un zorro. Un zorro, un zorro. Um, y obviamente el título evoca eso mismo, la túnica, etcétera. Ah, y también ya lo hemos visto por algún tiempo, pero no, pues esperamos ver algún anuncio concreto sobre alguna fecha de lanzamiento en esta ocasión. Para seguir, yo creo que tenemos que seguir moviéndonos ya que estamos un tiempo. Yo creo que de lo que es títulos exclusivos así, hemos discutido ya los conocidos, excepto también hubo un anuncio de títulos de dos proyectos relacionados espera, antes de eso, relacionados a Gears. Son Gears, un juego de tactics de Gears of War y un juego de pop. Extrañamente, que fue el anuncio más extraño de toda la conferencia, pero son otras avenidas utilizando esa franquicia, quizás para alcanzar otro público, no necesariamente tradicional, pero a mí me encantan los juegos de Tactics especialmente, pero el juego de Pop no me imagino cuál será el enfoque de utilizar Gears con Pop, pero obviamente un cruce promocional ahí. Um, Sin embargo, pues hubo otro título que sí fue reviviendo una franquicia un poco desaparecida, y se trata de Battletoads, que entonces finalmente vimos el anuncio del título, así que de un nuevo juego en esa franquicia. Sin embargo, no hemos visto casi
pues muy poco fue lo que se dio a conocer, ah, más allá de, pues, de que está planificado. No sé ni Sí. siquiera si cuánto llegamos a ver, vamos a vender en el presente, ¿sabes? En esta conferencia. Así que, ¿qué opinas sobre lo que posiblemente veremos del mismo? Sí, ese teaser nos da a entender que va a ser en vez de 3D, va a ser más un estilo como Cuphead, más estilo animación. Pero fuera de eso, pues, ¿qué se puede esperar? Ah, mira, ahí mismo lo dice. Este, No lo habíamos visto en ese tiempo, so no estábamos seguros. Ahí dice 2019, pues sí, se sí, supone que entonces, a menos que haya algún tipo de atraso, veamos el anuncio oficial y muy posiblemente una fecha de lanzamiento más concreta. Así que va bien interesante ver esta franquicia que había desaparecido por algún tiempo y que era propiedad de Rare, sí, que entonces obviamente fue adquirida a través de lo que fue la adquisición de Rare en aquel momento. Muchas de estas franquicias que tienen que son bastante adoradas, pero que no hemos visto por un par de generaciones. Um, Hablando sobre ese mismo tema, más allá de lo que ya conocemos, ¿existe un anuncio que tú crees que pueda hacer Microsoft? Un título nuevo en alguna de estas franquicias clásicas o sea, que dentro de las posibilidades reales, más realísticas. Después sí. vamos a hablar sobre no realísticas. Uno que yo entiendo que es bastante posible es Perfect Dark. Desde el lanzamiento del Xbox 360 no se ha visto un juego en la serie. O sea, ya ha pasado un tiempo suficiente para... Ese juego no fue tan bien recibido, aunque para su tiempo yo entiendo que fue bastante decente. Y ya ha pasado un tiempo suficiente para que la gente haya olvidado un poco el sabor que le dejó Perfect Dark Zero y poder traer algo nuevo, algo más refrescante. Se había rumorado, yo creo que el año pasado, un juego en la serie que iba a ser en tercera persona, algo diferente a lo usual que es primera persona. Pero hay que ver si los rumores son reales. Am, Fuera de eso, ¿qué juego era que estaba pensando? Banjo-Kazooie también, ya va un tiempito, desde el 360 tampoco se ve Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie es complicado porque Perfect Dark, pues ya hay muchos estudios de estos que quizás tienen más experiencia en ese tipo de juegos, etcétera. Banjo-Kazooie, muchas de las quejas del anterior obviamente también fue como que pues no fue un enfoque en lo que es plataformas en sí. Um, Especialmente si Rare está envuelto en lo que es Battletoads o en continuar el desarrollo de contenido para Sea of Thieves, etcétera. Quizás no tienen disponibilidad de talento para crear un juego específicamente nuevo de Banjo-Kazooie, pero por eso me pregunto qué estudio en sí estaría a cargo de ese proyecto, si alguno. Por eso que se me hace un poquito menos posible. Y quizás también que sería ideal para la próxima consola. ¿Sabes? No lanzarlo ahora, sino para el próximo año quizás, o cuando se anuncie específicamente cuándo va a ser el lanzamiento de la próxima consola, pues tener ese título como uno de los primeros, que entonces sí sería un atractivo pues para muchos usuarios. Mm. Eso, se me había olvidado ese detalle. Aunque también está el detalle, las consolas de próxima generación van a ser compatibles con los juegos de esta. Y entonces estos juegos que están ahora en este borderline van a dejarlos para un poco más tarde para que salga técnicamente en ambas consolas o yo creo que quizá para este año ya tienen bastante, por lo menos si Gears va a salir este año, que es lo más seguro, Battletoads y Outer Worlds. Quizá entonces para el año que viene, ya cercano a la otra consola, pues entonces pueden dejar esos juegos como tú dices. Ujú. Por eso tiene que haber algo para el futuro, especialmente algo atractivo. Porque aunque muchos de esos títulos como Halo y Gears son cantidades conocidas, como se le dice, pero oh,
pues no son necesariamente sorprendentes. Sin embargo, Banjo, un nuevo título de Banjo, ¿sabes? No como quizás Battletoads, que es 2 dimensional, y etcétera, más clásico. Un Banjo que sea en 3 dimensiones. Originalmente era en 3 dimensiones, pero que sea más pues explorando lo que es plataforma, evolucionando, porque también yo espero que estén conscientes de que quizás la fórmula de aquel momento no funciona necesariamente con el público de hoy. Probado por Yooka-Laylee, etcétera, que quizás no fue tan atractivo para el público porque pues algunas de esas mecánicas son un poquito arcaicas y pues es mejor una evolución más a lo que hace Nintendo con Mario, que cada juego de plataforma 3D es diferente. Sería bueno también con la posibilidad de que Banjo salga en Smash. Si es real eso, pues que haya un juego nuevo de Banjo también. Así que, pues por el momento yo creo que obviamente no mencionábamos terceros desarrolladores, eso es una parte también bien grande del negocio, pero queríamos enfocarnos más en lo que es lo que está planificando Microsoft específicamente con su producción interna, etcétera. Muchos de esos terceros desarrolladores pues tienen su propia conferencia también, a pesar de que usualmente comparten también algún trailer de Ubisoft, EA y Square Enix, usualmente Capcom incluso. No sabemos que quizás si puede haber un anuncio sorpresa de Capcom, etcétera, como el año pasado. Pero por el momento, pues, yo creo que esa es nuestra discusión. ¿Algún otro título que en realidad te gustaría ver, aunque no sea posible? O algún otro detalle que se me haya olvidado mencionar. De que sean imposibles, pues así de repente no tengo uno, pero estaba pensando y me resultó gracioso porque casi todos son juegos de Rare. Sí. Pero me gustaría ver un Killer Instinct nuevo, que ya lleva un tiempito desde que salió el Season 3. Yo diría que hasta la próxima generación en sí oficialmente no va a haber. Y lo que tú estás diciendo es un juego que aunque es de Rare y sigue teniendo el nombre de Rare, ahora está desarrollado por Iron Galaxy. Y yo creo que fue bastante exitoso, Sí. no inicialmente, pero mientras ¿sabes? Mientras fue evolucionando, fue adquiriendo su propia identidad y su propio público. Así que, pero yo esperaría que sean, ¿sabes? Que estén enfocándose para la próxima generación. Sí. Ese fue uno de los juegos de lanzamiento, así que le vendría bien un new coat of paint, como dicen, una evolución en el aspecto técnico. Pero eso sería mi último, así de repente, mi último wish. Así que por el momento yo creo que esta no es toda la discusión sobre lo que es Microsoft. Bueno, la discusión pre-Ali 3 en sí. Lo que es las predicciones sobre lo que puede ocurrir en la conferencia de prensa de Xbox en E3 2019. Así que por el momento nosotros somos Cross Platform Media. Recuerden seguirnos en las redes sociales. En la otra pantalla aquí pueden ver nuestros números, seguir nuestras cuentas personales y pronto pueden ver la cuenta de la página. Así que recuerden seguirnos en Cross Platform Media. Hasta la próxima.